Soy Olivia Aguilar Dorantes, consejera del Consejo Local del INE en el estado de Veracruz, y me da mucho gusto que nos acompañen en este panel que se antoja muy interesante. Soy presidenta de la Comisión de Género e Igualdad y nos da mucho gusto que nos puedan acompañar con este tema tan relevante y más en el cierre del proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina. Les agradecemos su participación en la plataforma Cisco Webex y también a través de Facebook Live en la página del INE Veracruz. Es un tema, como decía yo, muy importante, un tema pendiente para todas las mujeres, que es la participación política. Les agradezco mucho a mis compañeras poder participar en el panel sobre violencia política en razón de género, avances, obstáculos y desafíos. Vale la pena reconocer que hay muchos avances en el tema, que ha habido excelentes iniciativas que se han podido aterrizar, muchas de ellas, y eso ha logrado que bueno, ahora podamos tener una mayor participación. Sin embargo, aún nos encontramos con obstáculos y con grandes desafíos para poder ejercer con total libertad y en las mejores condiciones nuestro derecho tan fundamental como es el derecho a elegir, a ser votadas y a poder votar. En ese sentido, en ese marco es que surge la posibilidad de hacer este panel, ¿sí? Sobre violencia política, porque, bueno, estos retos que tenemos son para poder ejercer en la actualidad, como decía yo, en las mejores condiciones este derecho, y también para las generaciones que nos sucederán después. En México hay que somos 126 millones de personas aproximadamente, el 51.2% somos mujeres. En la lista nominal a nivel nacional, 52% de electoras pues somos mujeres, y en el estado de Veracruz el 52.69% somos mujeres. Entonces, bueno, pues les reitero la bienvenida y bueno, me acompaña también mi compañera consejera de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión, y le doy la bienvenida y ella nos va a dar un mensaje. Entonces, bueno, le cedo la voz a la maestra Gabriela Sainz Cadena, consejera electoral del Consejo Local del INE en Veracruz. Muchas gracias, consejera Olivia Aguilar. Me da mucho gusto saludarla y saludar a las panelistas. Nos engalanan con su presencia, pero sobre todo algo muy importante que tenemos que decir a nuestro público es que hay un gran bagaje de información y sobre todo de trabajo a través de muchos años con el tema de género que nos van a aportar en esta tarde. Y quiero decirles que desde el Consejo Local decimos basta de violencia política hacia las mujeres, basta de violencia porque recientemente escuchamos en las noticias el asesinato de una aspirante a la presidencia en Moroleón, Guanajuato, la aspirante Alma Barragán. Repudiamos esa violencia y consideramos que estas elecciones deben representar una oportunidad para la participación política de las mujeres. No debe existir ningún tipo de violencia que dañe, y esto lastima severamente el tema de las elecciones y sobre todo lastima el tema de la participación de las mujeres. Quisiéramos nosotros decir que ante estos escenarios no debemos de menoscabar que la participación desde el sufragio, la participación de las candidatas, de las mujeres como dirigentes de partidos políticos, pues ha sido significativa. Si bien esta tarde nos hablarán de los protocolos como una herramienta valiosa tanto para la ciudadanía como para los partidos políticos, para las organizaciones civiles, para los grupos de mujeres, las personas que han defendido por mucho tiempo a las mujeres y que han trabajado el tema de derechos humanos, sabemos, tenemos la confianza que el conocer estos protocolos nos ayudará a sensibilizarnos, pero también a poner manos a la obra sobre el tema de género. Agradezco la presencia de nuestras panelistas, doctora María del Rocío Villafuerte, ya me habían hablado de usted y ya estábamos también por invitarla en otro evento. Qué bueno que Olivia tuvo el detalle de poder invitarla. Muchas gracias. También a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, bienvenida.
y a la maestra Grisel Yuridia Ortega. Muchas gracias por su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, consejera. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera panelista, y es la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, tiene un reconocimiento, fue premiada como juez de primera instancia en materia civil que otorgó el gobierno del estado de Veracruz en el año 1998. Su experiencia laboral, pues, asesora en la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz, catedrática en las materias de Derecho Penal en las carreras de Derecho y Seguridad Pública, postulante en la ciudad de Córdoba y de Coatzacoalcos, jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobierno en el 2019 y actualmente encargada de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Muchas gracias, maestra, y le cedo la palabra. Bueno, déjenme decir, el tema de que va a hablar, ¿verdad? No he presentado el tema. Hablábamos hace rato de los avances que ha habido en materia de violencia política en razón de género. Ella nos va a hacer la presentación sobre uno de estos avances, que es el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora sí, maestra, el micrófono es todo suyo. Gracias, buenas tardes. Saludo con mucho aprecio y agradecimiento al Instituto Nacional Electoral que nos convoca a través de la zona Jalapa para participar en esta ponencia, en esta charla que tenemos todas las mujeres y los hombres aliados que contribuimos para atender el tema de la erradicación de la violencia. Y en este caso, en este día y precisamente en el marco de lo que ya se avecina, en el marco de violencia política, de esta contienda político-electoral. Saludo también con mucho afecto y veo en pantalla a las consejeras Cristi Mayo y a la consejera Gabriela Sáenz. Muchísimas gracias por estar presentes en el panel. Son mujeres comprometidas que contribuyen al trabajo que tenemos para hacer valer los derechos de las mujeres. También quiero con mucho aprecio saludar a Cristi Mayo, perdón, a Grisel Yuridia Ortega, que me acompaña el día de hoy, y también a la doctora Mónica Mendoza, amiga, compañera de batallas en este tema de erradicación de la violencia. Efectivamente, a través de la atención y el trabajo que tenemos en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, podemos constatar la eficacia, la necesidad y el valor de herramientas de trabajo violencia política contra las mujeres en razón de género, y si me permiten voy a compartir pantalla. Quiero señalar que también se trata de tener compartir las experiencias que el Instituto Veracruzano de las Mujeres vive a través de la participación que nos ha señalado como corresponsables el Tribunal Electoral Veracruzano, el TEP y el mismo organismo público local electoral, el OPLE, donde han etiquetado o han comisionado al Instituto Veracruzano de las Mujeres para dar seguimiento, el correcto acompañamiento a las víctimas de violencia política por razón de género y cómo hemos enfrentado nosotras y nosotros este compromiso. Me voy a permitir empezar con el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Estado de Veracruz ha resuelto y ha atendido desde diferentes instancias esta violencia que se ciñe contra mujeres que incurren en la vida política del Estado. Maestra Rocío, no podemos ver todavía la presentación, no la estamos viendo. Perdón. Sí, gracias. Allí me dice que ya, porque sí me lo permitía. Ok, alcanzamos a distinguir una lista de archivos.
A lo mejor si gusta enviármela. Ya, un momento, enseguida me lo. Ah, perfecto. Perfecto. No, tranquilo. Hazte acá de este lado. Un momento, perdón. Está teniendo problemas con el internet. No puedo compartir, no el internet, no. ¿Esto aquí en la aplicación? Aquí. Pero sí está compartiendo. Es que a mí me dice que sí está compartiendo. Quizás si sales y vuelves a entrar del modo compartir, eso te puede permitir. Ajá, es cierto. Voy a detener compartir. Y ahora vamos a compartir de nuevo. ¿Lo ven ahora? No. A lo mejor, Voy a detener de nueva cuenta. a lo mejor sí, primero abre la presentación y ya una vez abierta, ya la comparte. A ver, ok, sí, ya entendí. Sí. ¿Allí sí? Perfecto. Ahí sí ya la estamos viendo. Muchísimas gracias, lo lamento. Una Ay, disculpa, gracias. No la se preocupe. tecnología. Sí, Bien, caray. comentaba yo, gracias. Comentaba que en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a partir de el involucramiento que nos han referenciado las autoridades como el Tribunal Veracruzano Electoral Veracruzano, el TEP y el OPLE, hemos incidido en la atención de la violencia que se ciñe contra las mujeres, la violencia política y los procedimientos especiales sancionadores. Hasta ahora no tenemos ninguna participación en un procedimiento ordinario. En ese sentido, nosotras hemos acudido precisamente a este protocolo, dado que no existe un protocolo específico en el estado de Veracruz. Entonces, en este protocolo hemos podido seguir los lineamientos que se marcan a partir de un instrumento valioso como es este. Este documento, este protocolo, hace 3 referentes fundamentales. Parte de 3 referentes fundamentales internacionales que marcan el derrotero para la atención de la violencia política por razón de géneros. La Ley Modelo Interamericana sobre la Violencia Política contra las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Muy puntualmente, la Recomendación General número 35 del Comité de la CEDAW de la ONU. Y una jurisprudencia de nuestra máxima autoridad electoral, que es la jurisprudencia 48, que atendió en el estado de Tlaxcala un caso específico de violencia política por razón de género. Esta iniciativa del modelo surge a partir de instituciones puntuales que marcan el tema y que son fundamentales en nuestro Estado mexicano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde luego, el Instituto Nacional Electoral, el INE, quienes han colaborado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende a su vez de la Secretaría Federal de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. En se atienden los derechos políticos electorales de las mujeres mexicanas, que sufren violencia política cuando convergen en su situación estos 3 elementos. Que una mujer aspire a, que una mujer incida en el terreno político. Y sucede que el protocolo viene a salvar la violencia que se puede dar en contra de una de ellas cuando sufre violencia. Estas autoridades que mencioné, cuando incorporaron o crearon el modelo, el protocolo de atención,
Lo hicieron con la aspiración de que sea una herramienta útil y eficaz que contribuya a fortalecer el ejercicio político de las mujeres. También para que se construya una cultura de denuncia en la que las mujeres cuenten con información puntual para exigir y hacer valer sus derechos político-electorales. Y además también surge como el compromiso de las instituciones que lo asignaron para garantizar dos cosas: el principio de paridad y el derecho de las mujeres a la reelección. Este documento también tuvo como propósito, lo tiene, orientar a instituciones como a nosotras mismas para que atendamos situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género y que a nosotras nos permitan facilitar el que implementemos las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como cumplir con el deber de debida diligencia que nos compete. Tanto más, si nos compete a las instituciones, les compete mucho más a aquellas instituciones que procuran y administran justicia. Este documento tiende a facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. También es una guía para que las autoridades, como señalaba hace un momento, en la atención de esta modalidad de violencia, tanto en el ámbito federal, cumplamos con las atribuciones, como el local, cumplamos con las atribuciones que nos corresponden. Va a favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y orienta a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito federal y local, estatal y municipal acerca de lo que es y no es dicha violencia, así como que las autoridades podamos acudir, a qué autoridades puedan acudir para que les atendamos. La violencia política contra las mujeres se conceptualizan como acciones, omisiones o tolerancia. No nada más es quien hace o deja de hacer, sino también quien, teniendo la obligación de evitarlo, lo tolera. Son elementos del tipo que se base la violencia, que el menoscabo se base en los elementos de género. Que esta conducta de acción, omisión o de tolerancia tenga como resultado un menoscabo, una anulación en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, y que se realice en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Un concepto que está armado con diferentes integrantes, con diferentes cuerpos jurídicos, se integra de esta manera. Un concepto de violencia política que se integra a partir de la Convención Belén do Pará, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, lo conceptualiza así. Es la violencia política contra las mujeres la que comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, en razón de género, y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras formas, la violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida incluso. Lamentablemente, damos cuenta de que en Veracruz hemos sufrido algún respecto de ello. Los elementos que establece este protocolo para identificar cuando se debe aplicar esta perspectiva, implementar esta perspectiva a la manera de atender, procurar o sancionar esta conducta, tiene que buscar 6 elementos puntuales. Primero, identificar si existen o existieron situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, un elemento fundamental, las cuestiones de poder. 2, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o de género. Es decir, escudriñar, escarbar, ponerse esos lentes famosos para ver qué acciones, qué puntos, qué datos de prueba, qué pruebas específicas pueden estar representando un estereotipo o un prejuicio de género, porque en ello está basada la violencia que se ciñe contra todas las mujeres.
En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, la autoridad puede tener el alcance de ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, situación que ya se ha implementado. La autoridad tiene en sus manos el alcance de encontrar cualquier documento, cualquier elemento probatorio que sirva para encontrar esas situaciones de violencia o vulnerabilidad. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. Imagínense hasta dónde llega este protocolo, así como evaluar el impacto diferenciado. Esta es la situación que hace que las personas que tienen en sus manos la Procuración y la Administración de Justicia tengan una perspectiva, juzguen con perspectiva de género. Es decir, evaluar el impacto de manera diferenciada. No le pega igual a un hombre que a una mujer. No lo impacta igual a una persona de ciertas condiciones que a otras. Entonces, la autoridad tiene en su alcance el poder cuestionar la neutralidad del derecho aplicable a partir de la evaluación del impacto diferenciado para que se dicte una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por la condición de ser mujer, por la condición de género. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente en este caso de niñas y niños. Y el sexto elemento tiene que ver con el lenguaje incluyente, no está aquí, pero tiene que ver con el uso de un lenguaje que evite estereotipar o poner una implicación que remarque una condición de estereotipo contra las mujeres, a lo que llamamos lenguaje incluyente. Veracruz es considerado en el protocolo, que la versión que tenemos última es de 2017, está considerado dentro de las entidades que generaron formas con un alto nivel de exigencia. Pero no solamente se han reformado dos normas, como estaba considerado en la última publicación del protocolo que estoy reseñando, sino que a la fecha, y gracias al trabajo puntual que han hecho nuestra legislatura local, hay varios cuerpos legislativos que ya han considerado este tema de la violencia política por razón de género. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sufrió reforma al respecto. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado ya incluye el tema. El Código Electoral del Estado de Veracruz ya también hizo lo conducente e inclusive propuso una situación o contiene una sanción severa para el efecto de demostrarse la violencia política por razón de género, inclusive la nulidad. La Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la de la Fiscalía General del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre ya hicieron lo propio para estatuir lo conducente en materia de violencia política por razón de género. Ese es el protocolo a muy grosso modo, y nosotras en el Instituto Veracruzano de las Mujeres hemos estado recibiendo la orden de parte tanto del tribunal como del instituto, como del organismo público local electoral para efecto de intervenir, acompañando y capacitando al funcionariado, en este caso municipales, no hemos tenido otra instancia, que ya están dentro de un proceso especial sancionador, para dar cumplimiento a las medidas de no repetición ordenadas en las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se ha implementado dentro del instituto un programa integral de capacitación a funcionariado municipal. En los muchos casos que ya tenemos, pasan una veintena, el Instituto Veracruzano es primer respondiente en el tema de capacitación, sensibilización y atención a las mujeres que en el ejercicio de sus derechos políticos han sufrido violencia por razón de género. Entonces, a partir de esa comisión y de ese encargo que nos han dado estas autoridades, el instituto implementó este programa integral de capacitación a funcionariado municipal. Nuestro objetivo, realizar acciones de sensibilización y capacitación a servidoras y servidores públicos municipales, particularmente sobre la violencia política contra las mujeres, para contribuir desde el ejercicio de sus funciones a la construcción de una sociedad inclusiva que promueva la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres.
cuya estructura temática se desarrolla así. Nuestro contenido, el contenido que impartimos, desde luego los temas conducentes a este paradigma de la transversalización de la perspectiva de género y la erradicación de la violencia. Derechos humanos de las mujeres, nuestro curso básico de género, que no solamente son conceptos, sino que además incluye una gran sensibilización que el funcionariado municipal ha asumido, ha aceptado con gran apego, el uso del lenguaje incluyente y no sexista, los tipos y las modalidades de violencia, la prevención del acoso sexual y hostigamiento sexual, las masculinidades, las buenas prácticas para promover la igualdad entre mujeres y hombres, el marco normativo, desde luego relacionado con la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la violencia política en razón de género contra las mujeres como un tema específico y, por último, el análisis de sentencia. Derivado de las medidas preventivas para la mitigación y control de riesgos de salud que implican la enfermedad del SARS-CoV-2, este instituto estableció el uso de plataformas digitales y medios electrónicos, como estoy segura que lo han hecho todos ustedes y todas ustedes, y es el caso que nos ocupa hoy mismo, ¿no? En ese sentido, a través del uso de videoconferencias, servicio web educativo, hemos realizado las actividades y quiero decirles que manteniendo la sana distancia hemos encontrado verdadera respuesta puntual y comprometida de las administraciones municipales que han sido llamados, convocados y que han estado presentes. Durante el último semestre del año pasado, desde julio, octubre y diciembre de 2020, se capacitó al funcionariado municipal de Tuxpan, de Alto Lucero, de Alto Tonga, de Coatzacoalcos, de Chinampa, de Gorostiza, Zongolica y Veracruz. Y como ustedes ven en pantalla, tuvimos siempre afluencia. Quiero destacar que en todos los casos, el presidente municipal, porque creo que en todos los municipios aquí fue un hombre, el titular del Ejecutivo Municipal, estuvo presente. Y no solamente estuvo presente para la inauguración de la videocharla, sino que estuvo presente todo el tiempo con cámara abierta, todo el tiempo que constituyó esta capacitación y pudimos capacitar a 125 funcionarias y funcionarios municipales que tomaron el referido programa. Eso en los últimos meses del 2020. En este 21 hemos brindado 10 programas de capacitación, en Alto Lucero 2, en Alto Tonga 4, porque han repetido, en Coetzala, en Tlapacoyan, Tamiagua y Lerdo de Tejada 1. Durante enero, febrero, marzo, abril y mayo, contamos con la participación de 60 personas de presidencia, porque han estado los presidentes municipales, sindicaturas, regidurías, tesorerías, secretariado, contraloría y otras direcciones que integran los ayuntamientos. Ha sido muy puntual el compromiso que han hecho las comunas para efectos de tomar la sensibilización y participación. Las buenas prácticas. Una de las acciones que desarrollamos a partir de este año 2021 ha sido incorporar al programa una sesión denominada análisis de sentencia, que precisamente en el protocolo del que hablábamos hace unos momentos, se puntualizan casos concretos para distinguir si se da la actualización de la violencia política por razón de género en contra de las mujeres o si no se da. Y en este programa que hemos desarrollado, una de las prácticas ha sido el análisis de sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral. Los hechos demandados por la actora se sancionan, se analizan, se estudian. Hemos estado pudiendo desenmarañar las sentencias para saber en qué consisten las conductas que se señalan como violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Otro apartado, los agravios que les causaron, todas aquellas expresiones que pusieron las mujeres cuando elaboraron su demanda. Los elementos de género que analizó el propio tribunal, porque encontramos que todas esas sentencias, desde que se implementa el primer procedimiento y se otorgan órdenes y medidas de protección, ya vemos la perspectiva de género implementada para el análisis de los expedientes. Lo que resolvió el tribunal, por qué se acredita y es fundada la violencia política o la declaración de la violencia política en razón de género contra las mujeres, por qué se ordena el programa de capacitación que nos han encomendado al instituto, qué acciones podemos implementar
para no obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales o para la cesación de aquellos que se estuviesen cometiendo y otros apartados que las propias sentencias han traído. A partir de esta sensibilización, se establecieron rondas de compromisos que se propusieron tanto desde los municipios como desde el instituto y se elaboraron acuerdos. Estos acuerdos orientados a no obstaculizar el ejercicio de las actoras en el desempeño de su cargo y a salvaguardar en lo concerniente lo que compete a la reparación del daño, a la no continuidad del agravio y lo correspondiente a la reparación del daño, que es uno de los elementos fundamentales que postula el protocolo de atención. Hasta allí el compartir las prácticas que hemos tenido dentro del instituto y de nueva cuenta pues agradecer la invitación que me hacen, una disculpa por la cuestión tecnológica y no quiero dejar de usar la pantalla sin promocionar los servicios que tiene el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que damos atención integral, psicológica, jurídica y de trabajo social y que solo que tienen que levantar la bocina donde esté y a la hora que sea, los 365 días del año al 075 o al 890 mujer, 890-685-37, o bien en nuestras oficinas, que todavía las consideramos nuevas, en el centro de Jalapa, en la calle de Mata número 2, donde también estamos 24 horas continuas dando servicio. Muchísimas gracias y quedo a la disposición. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Fundamental el trabajo que realiza el Instituto Veracruzano de las Mujeres en la atención de esta problemática. Vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas hasta que terminen las panelistas. Entonces, le vamos a dar ahora el micrófono, le vamos a pasar el micrófono a la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Me voy a permitir presentarla. Solo les voy a dar un resumen muy breve de su larga trayectoria. Les aviso y todavía mucho más, pero bueno, con fines de ya escucharla. Bueno, ella es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad de Anáhuac, México, maestra en comunicación política por el Centro Avanzado de la Comunicación AC y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón. Con diplomados en Comunicación, Derechos Humanos y Género por la Asociación Comunicación para la Igualdad y la OEA, Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Igualdad de Género por el Congreso del Estado de Veracruz, Comunicación Política por la UNAM, Gobernanza y Participación Ciudadana por el Instituto Mora y Género por el Colegio de México. Tiene 20 años de trayectoria profesional, tiempo en el cual se ha desempeñado en el ejercicio de la comunicación política, desarrollando estrategias tanto en instituciones públicas como en campañas políticas para el ámbito legislativo y ejecutivo en los ámbitos municipal, estatal y federal. Activa integrante de la sociedad civil, pertenece a nivel nacional a Mujeres Construyendo, Nosotras Tenemos Otros Datos y la Observatoria Todas MX. En el estado de Veracruz, a 50+1, capítulo Veracruz, y es fundadora del Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz Boca del Río. En 2020 obtuvo la medalla Leona Vicario, Madre de la Patria, por sus aportes como defensora de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente se desempeña como titular del Centro de Estudios de Género para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias. El micrófono. Muchas gracias. Bueno, otra vez se me olvidó presentar el tema, ¿no? Bueno, otro de los grandes avances es la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género. Entonces, bueno, ella nos va a presentar nos va a hablar sobre este tema, que es muy interesante, pues cómo se va aterrizando en iniciativas tan de avanzada como es esta en especial, que es la 3 de 3 contra la violencia en México. Ahora sí, doctora, adelante. Muchísimas gracias, Oli. En verdad te agradezco muchísimo la invitación y desde luego también a la compañera Grisel, ambas integrantes del Instituto Nacional Electoral en Veracruz y desde luego compañeras activistas feministas con quienes hemos compartido en varias organizaciones, pues momentos de búsqueda y defensa de los derechos de las mujeres en la entidad veracruzana. Les saludo con mucho gusto. Saludo con mucho gusto a la consejera electoral. Es un placer conocerla. Y desde luego, pues un abrazo con todo mi cariño y siempre mi aprecio
a mi querida amiga María del Rocío Villafuerte, a quien por este conducto saludo. Últimamente siempre nos saludamos por la intermediación de la tecnología, que afortunadamente no nos ha hecho que cesemos en nuestras actividades, sino al contrario, ha reproducido la posibilidad de multiplicar pues cada una de las acciones que llevamos a cabo desde las instancias para las cuales servimos y desde las cuales representamos. Sin embargo, bueno, hoy no les platicaré de logros institucionales, sino de un trabajo que se concibió, se desarrolló, se presentó y se ha defendido desde las organizaciones de la sociedad civil que se han constituido como un recurso indispensable para la consecución de nuestros derechos políticos y electorales. Quiero comentarles que a manera de fijar un antecedente desde dónde viene este tema de la 3 de 3, bueno, ustedes recordarán que hace cerca de 10 años la organización civil Transparencia Mexicana impulsó a nivel nacional el combate a lo que en ese momento se consideraba el mayor lastre en nuestro país, que es la corrupción. Y entonces, para combatir la corrupción, Transparencia Mexicana desarrolló la propuesta y después fue abrazada por muchas otras instancias de desarrollar un recurso, un formulario que fuera de manera voluntaria suscrito por cada uno de los candidatos y candidatas que de manera individual decidieran participar en una contienda electoral, registrando su 3 de 3 contra la corrupción, y en ella daban cuenta pues de que no tenían temas de conflicto de interés, no tenían antecedentes de corrupción y no estaban haciendo falsedad de declaraciones en sus bienes. Y entonces ese mecanismo que fue propuesto por esta organización de la sociedad civil se implementó ya como uno más de los trámites que quienes aspiran a ser candidatos deben de cumplimentar para poder acceder a esta posición, pero siempre de manera voluntaria y personal. Así también este mismo mecanismo, a la postre, fue incorporado a la vida institucional, y hoy para todas las personas que tenemos un encargo público es nuestro deber y nuestra obligación presentar todo un procedimiento en materia de rendición de cuentas que yace en este mecanismo que fue presentado por Transparencia Mexicana hace 10 años. Y con esa misma lógica y siguiendo ese mismo espíritu de otorgar certidumbre y elevar la ética política de quienes aspiran a ocupar una candidatura postulados por cualquier partido político, es que la organización feminista Las Constituyentes MX, junto con nosotras tenemos otros datos, impulsaron desde el año pasado esta iniciativa que originalmente se vislumbraba como pues de un enorme alcance, como muy ambiciosa, y muchos juristas señalaban que podía incluso llegar a constituir un factor discriminatorio para quienes aspiraran a una alcaldía. Entonces, bueno, vino todo el andamiaje jurídico que acompañó la iniciativa, que finalmente fue presentada ante el Instituto Nacional Electoral Central, digámoslo así, quien la abrazó y la propuso a los partidos políticos a manera de acuerdo. Es un acuerdo del INE, esa es su forma legal, y ese acuerdo consiste en que de manera personal cada candidato que aspire a ser postulado por un partido político deberá voluntariamente signar un formulario en el cual, bajo protesta de decir verdad, señala que no es deudor alimenticio,
no es violentador ni sexual ni físico en ninguno de los ámbitos en que las violencias contra las mujeres se manifiestan y no es acosador. Y esto debía ser corroborado con el cotejo correspondiente en un instrumento que es fundamental para la garantía de nuestro legítimo derecho a una vida libre de violencias, que son los registros, tanto nacionales como estatales, de deudores alimenticios, de agresores y de violentadores políticos que hoy ya está constituido. Entonces, bueno, de tal manera que así es como se estableció esta iniciativa, originalmente formulada por organizaciones de la sociedad civil, que es presentada ante la comisión que encabeza la consejera Carla Humphrey, quien la propone al Pleno del INE, es aprobada por unanimidad y entonces se presenta ante los partidos políticos que la estableciendo con ello su disposición a comprometerse a no postular agresores, violentadores ni acosadores. Este documento fue signado en noviembre pasado y ha venido evolucionando primero para bajarlo a los estados, a fin de que también en los procesos electorales locales se implementara este mismo acuerdo. Una servidora, como parte del capítulo Veracruz del Colectivo Nacional de Mujeres 50+1, lo presentamos aquí ante el Consejo General del órgano público local electoral, con la presencia de todos los representantes de las fuerzas políticas de la entidad y satisfactoriamente pues expresaron su voluntad de adherirse al acuerdo que ya había sido anteriormente suscrito, les decía, a nivel nacional para el efecto de las elecciones federales, ¿no? Que estamos ahora en proceso de votar para renovar el Congreso de la Unión. Y hasta allí, digamos que la parte más noble de esta iniciativa. Hoy, a 10 días de que se celebren los comicios más numerosos en cuanto al número de personas que serán electas para cargos públicos y al número de personas que ejerceremos nuestro derecho al voto, en la que ha sido llamada la madre de todas las elecciones, lo que podemos evaluar como resultante de esta iniciativa es que, uno, en primer lugar, es fundamental decirlo, es en sí misma un logro. Haber obtenido como resultante que fuera un acuerdo a ejecutar en sí mismo es un logro. Era muy claro que con un proceso electoral no es suficiente para desterrar prácticas tan arraigadas en nuestra cultura, no solo política, sino en nuestra cultura social, como la permisividad a muchas de las formas de violencia que con toda esta consecución de logros pues hemos venido combatiendo, que no desterrando. Sin embargo, este logro, esta alegría por haber logrado concretarlo a nivel de acuerdo, de ningún modo hace que no veamos lo que está pasando. Organizaciones de la sociedad civil constituidas en la organización política denominada Observatorio Nacional Todas MX, nos hemos dado a la tarea de dar seguimiento puntual al cumplimiento de este acuerdo de la 3 de 3 y quiero decirles que recibimos denuncias ciudadanas en todo el territorio nacional que hemos corroborado a través de los registros correspondientes, ya sea el de deudores, ya sea el de acosadores o violentadores, o ya sea el de violencia política, y ello nos ha llevado a la necesidad de hacer visible
el incumplimiento de partidos en todos los, prácticamente en todos los estados de la República, prácticamente por parte de todos los partidos políticos, que pese a haber empeñado su palabra y pese a haberse comprometido, han postulado agresores, deudores y violentadores. Entonces, en esa circunstancia, una organización feminista hermana, que es Las Brujas del Mar, desarrollaron un instrumento visual para hacer evidentes estas circunstancias y entonces generaron este producto que se llama las antiboletas. Decirles que hasta este momento hay a nivel nacional más de 70 antiboletas que corresponden a más de 70 candidatos postulados por diferentes partidos políticos que incumplen con la 3 de 3, específicamente con la 3 de 3. No estoy hablando de violencia política en razón de género, solo la 3 de 3. En el estado de Veracruz tenemos en este momento 5 antiboletas de 5 sujetos postulados por diferentes partidos políticos que incumplieron con la 3 de 3. Eso es en sí mismo muy lamentable porque hay un acuerdo que fue signado que claramente incumplieron. Pero además de ello, quiero decirles otra cosa, que tenemos que hacer la evaluación para ir a la propuesta. Lo que tenemos hoy es que de la totalidad de los cargos públicos a los que se aspira para los comicios del próximo domingo, solamente 1,040 candidatos llenaron su registro de la 3 de 3 contra la violencia. Solo 1,040. Todos los demás omitieron el compromiso de llenar ese documento, por la razón que sea. Y esa es una tarea que le correspondía a los partidos políticos que fueron quienes signaron el acuerdo. Que la totalidad de sus candidatos presentaran el registro. Otra circunstancia que es necesario señalar y mejorar es que el INE determinó hacer una revisión de los registros de manera aleatoria. Y esa aleatoriedad que fue acordada por la capacidad física, o sea, consideraron que era demasiado trabajo revisar todos los registros y entonces por eso votaron por la aleatoriedad. Bueno, esa aleatoriedad está contenida solo para el 30% del total de los candidatos. El 70% no fueron revisados. Y lo que hemos visto es que muchos de los señalamientos, por ejemplo, de las antiboletas y de las agresiones que las mujeres candidatas han sufrido en campaña, pues pueden provenir de ese 70% que no fueron revisados. Entonces tenemos que ir al punto en el cual, para el próximo proceso electoral, el INE revise el 100% de los registros de la 3 de 3. Pero no solo eso. Las organizaciones que propusimos la 3 de 3, que la llevamos ante el INE para que fuera considerada un acuerdo, estaremos empujando para que la 3 de 3 se convierta en ley. No puede quedar como un acuerdo, porque es claro, como lo estamos viendo, que si no hay una obligatoriedad, los partidos lo incumplen. Y tenemos que llevar la 3 de 3 no solo al proceso electoral, ya lo decía muy puntualmente Rocío antes, el trabajo de incorporar la perspectiva de género en la administración pública es un trabajo fundamental, es un eje transversal del combate a todas las formas de violencia, de tal manera que traer la 3 de 3 a el ejercicio activo de todo cargo público, de los 3 poderes de la Unión, en todos los niveles del gobierno, deberá ser un compromiso con el cual el Estado mexicano sume otra acción más a las que ya de por sí ejecuta para este combate activo y efectivo. Necesitamos desterrar la violencia de nuestras vidas y en ese ejercicio de desterrar,
todas las personas y todas las instituciones tenemos un grado de responsabilidad. No pueden seguir postulando agresores, porque postular agresores dará poder a quienes nos violentan, y un violentador con poder es muy peligroso. Por eso, nosotras hemos postulado desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la creación de esta iniciativa, que ningún agresor debe llegar al poder. Por mi parte es todo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Mónica, muy interesante este acuerdo de la 3 de 3, innovador, ¿no? Y bueno, hay que dar un paso más allá, como ustedes bien ya lo están haciendo. Pues muy buen antecedente. Bueno, vamos a darle ahora el uso de la voz a la maestra Grisel Yuridia Ortega Méndez. Ella es consejera electoral en el Distrito 10 del INE y voy a presentar un resumen de su trayectoria. Ella es socióloga por la Universidad Veracruzana con especialidad en género y familia y maestra en ciencias sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Realizó prácticas de campo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una estancia de investigación en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en la Universidad Autónoma de Chiapas. Se ha desempeñado como vocal de capacitación electoral y consejera electoral en consejos distritales y municipales del organismo público local electoral. Coordinadora de los proyectos Fortasec 2019 de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Estuvo a cargo de la jefatura de la Unidad de Vinculación y Programas Sociales, así como del Departamento de Desarrollo e Integración Social del Sistema DIF Municipal Jalapa. También ha sido consultora en proyectos gubernamentales con temas sobre género, migración, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y participación política de mujeres. Activista y fundadora de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Y ella nos va a hablar sobre el tema participación política de las mujeres indígenas. Bienvenida, maestra Grisel. Adelante. Gracias, Oli. Si me permiten compartir pantalla. Porque no me deja compartir, entonces hay quien esté checando lo técnico, de favor. Ahorita checamos eso. Todavía no, ¿verdad? Sí. Perfecto, ahí va. Bueno, pues por la razón importante y significativa para la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública, pero también como denuncia el evento, los obstáculos que enfrentamos en el proceso de incorporación de las mujeres al mundo político, ¿no? Y también han colocado que este proceso no ha sido para nada lineal, es decir, que hay avances, que hay estancamientos, que hay retrocesos según las coyunturas sociopolíticas, y esto implica grandes desafíos para los diversos contextos socioeconómicos, culturales. Voy a hablar un poco sobre la participación y violencia política en razón de género contra mujeres en municipios indígenas desde un enfoque feminista y sociológico, porque todos estos fenómenos o transformaciones sociales pues propician estas evaluaciones, ¿no? Y reevaluaciones y el análisis sí de logros y avances, pero también de los retrocesos y los retos pendientes inscritos todos en una narrativa, como hemos escuchado, que la hemos instalado como lo políticamente correcto, ¿no? Un discurso donde la perspectiva de género y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones pues se ha vuelto
una condición indispensable para el funcionamiento democrático. Bueno, yo creo que por ello algunas de las preguntas que nos hacemos ahora, quienes sintonizamos y reflexionamos sobre el tema, es justo por qué a pesar de los mecanismos, ¿no? La normativa, las leyes, los instrumentos incluso internacionales y nacionales no han logrado lo tan anhelado o lo tan enunciado como igualdad entre hombres y mujeres. Incluso el cuestionamiento del por qué el aumento de la participación y la presencia de las mujeres en la política ha estado acompañada al mismo tiempo por un despliegue de manifestaciones de violencia en su contra, ¿no? Ya expertas en el tema coinciden en que se debe reconocer esta prevalencia en la mayoría de las sociedades del modelo masculino, ¿no? En la vida política y en las mismas instituciones que la animan o que la regulan. Por lo tanto, dicen que para lograr un efectivo acceso de las mujeres al ámbito público, pues no basta con hacer modificaciones al aparato institucional, a la legislación, sino que es necesario transformar las reglas del juego político, ¿no? Que es lo que llama Mazzolo y otras autoras, puesto que todo ello sigue estando formulado desde el punto de vista masculino, ¿no? Lo que constituye pues un espacio de acción definido según un estilo de vida, pues sí, patriarcal y machista, al que en última instancia son las mujeres las que deben adaptarse a esas formas y a esos modos de estilo. Y bueno, la institucionalización también, Lagarde dice que no confundamos la mixtura en igualdad, ¿no? Que no es un sinónimo de igualdad el que veamos hombres y mujeres en el ámbito público y político, más bien que hay que hacer un análisis de las condiciones y de las relaciones de género. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? que toda esta normativa y esta institucionalización, ¿no? de la perspectiva de género, pues cubre solo en parte la totalidad de las demandas, ¿no? Ciertamente se adopta y se generan ciertos cambios, pero no son de tal nivel o magnitud que lleguen a combatir las causas profundas, ¿no? A socavar las causas profundas que producen la desigualdad de género. Y bueno, no le puedo mover. Yo creo que para ese análisis, pues sí es importante reflexionar también no solo la parte normativa, ¿no? Sino algunas reflexiones incluso, ¿no? Una noción al menos de lo que es el campo político. Aquí yo refiero un poco la teoría de campos de Pierre Bourdieu, que establece pues que la sociedad es como un conjunto de campos que es relativamente autónomos, son autónomos entre sí, y pensando en este campo político al que nos referimos como las instituciones, ¿no? Los gobiernos, los espacios donde se desempeñan los puestos de elección popular, de toma de decisión, las cámaras, los congresos, los partidos políticos, como mencionaban las compañeras, donde el campo se constituye pues como un espacio de conflicto entre los actores, ¿no? Enfrentados por los bienes, ¿no? que se ofrece, y para estar en él se deben disponer de capitales sociales, culturales, económicos. Entonces, el campo político pues es la disputa del poder, ¿no? A partir de la disposición de esos capitales y su propia movilización, ¿no? Y entonces resulta ser un espacio pues donde eres desventaja, ¿no? Porque los mandatos de género, los cuales establecen las normas socioculturales que definen las identidades y modelos, pues también nos asignan predeterminadamente esos roles, ¿no? Los roles que conocemos de hombres y mujeres socialmente construidos, ¿no? Y esto, pues, es la principal barrera para pensar en una cultura o introducir al menos una cultura de representación política de la mujer. Y pues como se ha dicho, sabemos que el uso... Maestra Grisel, un favor, es que se corta un poquito el sonido, no sé si
A lo mejor apagando un ratito la pantalla mejora un poquito la red. ¿Será posible? Por momentos, no es mucho, pero para ayudar. De acuerdo. ¿Dejo de compartir? No, la cámara, nada más. A ver si eso ayuda. A ver. Pues no le Continúa, solo es por Continúa, momentos, pues. solo es por momentos. Sí, continúa, sí, perfecto. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Que eso habitual en el mundo político, ¿no? Y es la experiencia práctica, lo que ya comentaba la maestra Mónica, ¿no? La evidencia empírica que demuestra que es muy difícil, ¿no? Que para unas cuantas mujeres puedan actuar dentro de un grupo dominado por hombres, ¿no? Por lo que este campo político pues está influido por factores que determinan a las mujeres en general la división sexual del trabajo, la socialización, el mismo cuidado de otras personas, ¿no? La crianza, la reproducción, el cuidado de adultos mayores, incluso las actividades pues que atan a las mujeres, ¿no? Y la propia distribución desigual del poder, los sexos en la vida, por decir algo. Que han sido este tipo de estudios por procesos de transformación de los sistemas políticos nacionales que paulatinamente van presentando pues las oportunidades para institucionalizar algunas demandas del movimiento de las mujeres a través de las acciones afirmativas, como ya se mencionaron algunas, ¿no? El tema de las cuotas, ¿no? Que ahora ya es la paridad. Y bueno, sabemos que la participación político-electoral en México pues ha sido históricamente pues un malestar social, ¿no? Por varias razones, por desconfianza en las instituciones, por baja participación ciudadana, por no identidad con las representaciones políticas. Y bueno, ya distintas autoras también señalan que las mujeres, hay un menor compromiso de las mujeres con este tipo de política formal, electoral, ¿no? Ya que han estado pues ausentes de la política oficial, o al menos que es, digamos, reciente el proceso en el que, en comparación con los hombres, en el que se ha tomado en cuenta, ¿no? Su papel y se han garantizado sus derechos como el ejercicio al voto, ¿no? Sin embargo, sabemos aquí pues que son las mujeres las que más van y votan en las elecciones, ¿no? En todo tipo de elecciones. Y bueno, pero sí es evidente que las mujeres han apostado más por la esfera informal de la política, ¿no? Porque los estudios demuestran que ahí se sienten más cómodas, ¿no? Porque han llegado, digamos, más lejos en esos terrenos que en lo oficial, justo por estas barreras que hay desde todo el aparato político, ¿no? Aún así, pues se han convertido las mujeres en agentes catalizadores de la transformación de la cultura política popular en general. Y bueno, sabemos también pues que es muy reciente la creación de instituciones encargadas de organizar y vigilar los procesos electorales, ¿no? La aplicación de mecanismos, el diseño de nuevos mecanismos que garanticen pues la presencia femenina en cargos de elección y de toma de decisión, ¿no? El IFE pues se creó en 1990, después se convirtió en INE en 2014, el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, pues se constituyó en 2001, pero sí estas transformaciones normativas han contribuido pues a fortalecer al menos un consenso en torno a la legitimidad de la participación
política de las mujeres, y esto pues ha posicionado a las mujeres como sujetas, ¿no? Como sujetas sociales susceptibles de ser tomadas en cuenta, ¿no? Sin embargo, pues pareciera que las condiciones de las mujeres son más complejas, ¿no? Porque no todo se ejerce por la vía institucional, ¿no? Y aquí es esta parte de lo que veíamos que tiene que ver con coyunturas políticas y también dinámicas de los procesos culturales que finalmente determinan la institucionalización, su implementación, como su funcionamiento, ¿no? Y se dice que para mejorar la calidad de la ciudadanía, pues, y la democracia, se debe garantizar la universalidad de derechos político-electorales. Sin embargo, en contextos indígenas, por ejemplo, pues no podemos asumir esa participación de las mujeres, pues desde esa visión universal y global, ¿no? Es decir, en los municipios indígenas existen ciertos patrones, costumbres culturales, de acuerdo con las atribuciones que se adjudican socialmente al género, ¿no? Femenino y masculino, en cuanto a características, expectativas y oportunidades que socialmente se asignan, así como la conciencia misma de las mujeres indígenas, pues bloquean el reconocimiento de su capacidad para liderar, ¿no? Para incidir en los espacios de toma de decisión, en lo público y en lo político. Entonces no basta, como bien decían, con contar con los derechos políticos, puesto que la limitación pues de ejercerlos es justo la cultura política, ¿no? Que lo que llamaría Marta Lamas como el techo de cristal, ¿no? Como esa barrera invisible que no podemos atravesar por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Pensando en la política o en la cultura política como este conjunto de actividades y creencias que ordenan, ¿no? Y dan significado a los procesos políticos y proporcionan los supuestos y normas fundamentales que gobiernan el comportamiento en el sistema político, y pues sabemos que están diseñadas y establecidas por hombres, y pues esto permea la participación directa de las mujeres. Y bueno, sabemos que aunque todas las mujeres de alguna u otra manera sufren discriminación, ¿no? O de género, pues existen otros factores como el color de la piel, la edad, la etnia, el idioma o la lengua, la orientación sexual, la religión, la clase, la cultura, incluso la ubicación geográfica, o el estatus de migrante o de indígena, que se combinan para determinar la posición social de una persona, y por eso es la importancia también de pensar en un enfoque interseccional para pues intentar, ¿no? O para buscar y comprender las formas en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces pues distribuyen experiencias de opresión y de privilegios, ¿no? Y para las mujeres usualmente o habitualmente han sido pues experiencias de opresión, ¿no? Históricamente pues sabemos que la ciudadanía era un estatus que solo tenían los hombres, que tenían propiedades y que eran blancos, y paulatinamente pues esto se ha ampliado hasta abarcar a todas las personas, ¿no? Hombres y mujeres, independientemente de su condición social. Y bueno, para las mujeres es reciente el reconocimiento de sus derechos político-electorales. Para las mujeres indígenas este proceso ha venido a visibilizar su papel en sus comunidades, ¿no? A afirmar su ciudadanía, aunque esto es un hecho aún no garantizado en su contexto. La participación de las mujeres indígenas es apenas una parte de un proceso de reconocimiento de sus derechos ciudadanos, al menos así lo han asumido ellas, y pues sabemos que los pueblos indígenas se reconocen, sí, por su lengua, por sus historias, su religión y sus culturas, pero a partir de rasgos étnicos, ¿no? Legitimado por sus tradiciones y sus rituales. Sin embargo, una de sus tradiciones más fuertes es la objetivación de las mujeres, ¿no? Quienes se consideran propiedad del linaje, de la familia, del esposo, y en otras palabras, pues es el cautiverio cultural para las mujeres indígenas,
y que aún perdura en muchas comunidades, ¿no? Indígenas. Y bueno, es así como la desigualdad y la dependencia económica funciona como la raíz de las identidades indígenas, y pues esto ha impedido el desarrollo como ciudadanas de sus propias comunidades, ¿no? Y en su autodeterminación. Y por eso se plantea, y aquí ya lo han abordado un poco, que las mujeres se encuentran entre dos sistemas, o es más bien lo que yo quiero destacar, que las mujeres indígenas se rigen bajo dos sistemas, ¿no? El tradicional y el universal, por decirlo así, que tienen grandes desencuentros, ¿no? Incongruencias al mismo tiempo en cuanto a sus formas de reconocimiento de ciudadanía, ¿no? Por un lado está el derecho consuetudinario, ¿no? Bajo la lógica de la recuperación de las tradiciones o la prevalencia de la propia cosmovisión, sus usos y costumbres, y por otro lado, pues la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Los derechos político-electorales, la paridad, la igualdad de género, pero pues desde otra lógica, ¿no? Desde la lógica de la modernidad. Entonces hablamos de un vaivén de prácticas sociales y culturales, de contenido sexista y misógino a través de las costumbres y tradiciones, pero también de las normas y leyes a través de sus instituciones, ¿no? Y en ese sentido, la participación política de las mujeres a nivel municipal, pues tiene que ver con algunos elementos que ya varios autores han colocado sobre la mesa, que es la división sexual del trabajo, que relega a las mujeres al ámbito privado, la ideología de que las mujeres deben hacer las cosas propias de su sexo, ¿no? Que se rige bajo el entendido de que las instituciones también tienen una cabeza y esa es masculina. Esa es como la lógica de las municipalidades indígenas, y bueno, sirviendo así de justificación a un poder excluyente, ¿no? El contexto histórico desde donde se estimula el cambio en cuanto a la participación de las mujeres, por ejemplo, la educación formal, ¿no? Ahorita les voy a presentar un video, bueno, por aquí lo tengo, que es sobre Eufrosina Cruz, que seguro aquí ya todas la conocemos, ¿no? Es un precedente, una mujer indígena zapoteca que quiso candidatarse para presidenta municipal de su municipio, y pues no la dejaron porque dijeron, nuestra ley de usos y costumbres, nuestra norma más bien de usos y costumbres, pues no permite que las mujeres participemos. Espero que se vean. Creo que se detuvo, se pausó, ¿verdad? Consejera Grisel,
Se quedó parado el video y no se escucha. No sé si pudiera volver a ponerlo. Consejera Grisel, a lo mejor sí puede enviar, por favor, el video a sistemas y continuar con la presentación y ellos a lo mejor puedan subir, reproducirlo. ¿Sí me escucha, Grisel? Bueno, creo que falló el internet de la maestra Grisel. Entonces, sí. A ver si. Ok, bueno, sí, ya se desconectó. Esperamos poder volver a tener comunicación con la consejera Grisel. Mientras voy a ir leyendo algunos comentarios que hay en el chat de la plataforma Cisco Webex. Dice, buenas tardes, saludos desde el Instituto Municipal de la Mujer de Alvarado. Es Lida Ruiz. Dice, excelente propuesta de publicar las antiboletas. Al omitir presentar su 3 de 3, debe de haber sanciones, es lo que comenta Lida Ruiz. Por su parte, en la página de Facebook, nos mandan saludos desde el Distrito 20 de Cozoleacaque. Hay otra persona que comenta, el candidato puede solicitar la Guardia Nacional para el día de votaciones. Saludos de Francisco Moreno Rosas, dice que excelente. Y bueno, son los comentarios que hay hasta ahorita. Por ahí se está conectando la maestra Grisel. Bueno, y otro comentario de Yuri Domínguez, excelente trabajo, saludos. No sé, pensaba que después de leer los comentarios pudieran tener un momento de participación para cerrar las panelistas, ¿sí? Y mientras seguimos dando tiempo a que se restablezca la red de la consejera Grisel Ortega, ¿sí? Le damos la bienvenida a la consejera local, Cristi del Carmen Mayo Alarcón, que ya está por aquí. Pero bueno, mientras, entonces les daría la palabra a la maestra Rocío Villafuerte para que pudiera hacer algún comentario final, ¿no? Muchas gracias, Olivia Aguilar, muchas gracias. Comentar que sumado al protocolo de atención a la violencia política por razón de género, también contamos ya desde el 2020 con un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se emitió a partir de un acuerdo del INE, bueno, eso ustedes lo saben, el acuerdo CG 252 del año pasado, que se emitió en sesión extraordinaria del Consejo General, que se celebró en el último día del mes de agosto y que atiende precisamente a la igualdad de género y no discriminación. Y como parte fundamental de ese reglamento, yo puedo destacar que tiene medidas de protección y medidas de protección y cautelares para preservar la integridad de las mujeres y los otros derechos político-electorales que nos competen cuando queremos acceder a un puesto de elección popular.
Por lo demás, pues solamente reconocer a mis compañeras y agradecer mucho a quienes están atentos a esta transmisión y a ustedes, desde luego, a la maestra Olivia, muchas gracias y mi afecto de siempre. Muchas gracias, maestra Rocío Villafuerte. Le damos la palabra a la doctora Mónica Mendoza y posteriormente regresamos con la consejera Patricia. Muchas gracias. Pues nuevamente agradecer la atención de la invitación. Siempre que hay una invitación para poder compartir espacio y tratar de generar elementos que nutran la opinión de la ciudadanía, siempre allí estaré. Quien sea que me invite, yo me abro el tiempo para tratar de estar presente, porque creo que son oportunidades extraordinarias de dar a conocer las acciones que se realizan, de hacer análisis de los aconteceres, de los escenarios y de aportar elementos que sean sustantivos. Y mi comentario final está dado en el siguiente sentido. Efectivamente, ha sido un proceso donde ha habido una alta dosis de violencia generalizada en el país, donde ha habido una alta dosis de violencia política. Alguna persona decía, son más los hombres que matan que mujeres en campaña. Sí, pero esta sigue siendo una forma específica de tratar de ejercer control en contra de las mujeres por el hecho de decidir ahora participar en lo político. Entonces, por eso la violencia política en razón de género es un fenómeno específico que requerirá seguir trabajando en él para hacerlo una herramienta que salve la vida y que brinde la posibilidad de que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales en plena libertad. Pero pese a ello, pese a esa circunstancia que está allí y que no podemos soslayar, sí hacer la reiterada invitación a las personas que nos ven de que es fundamental que ejerzamos plenamente la ciudadanía y por ello ir a participar el domingo correspondiente con la emisión respectiva de nuestro sufragio es la forma que nos corresponde, es ese poder que nos ha sido conferido en tantos ciudadanos y ciudadanas, y ahí es donde podemos expresar la opinión que tenemos para la transformación de nuestro país y de nuestra entidad. Entonces, no hay que incumplir con este mandato cívico que nos corresponde, que es ir a votar. Gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Mendoza. Muy importante la invitación que nos hace a salir a votar este 6 de junio. Ya contamos de nuevo con la participación de la maestra Grisel. Ya estás por acá. Pasamos entonces el micrófono. Gracias, Oli. Pues falló la conexión, pero bueno, el video está en YouTube y seguramente que se puede consultar. Pues conocemos un poco, me imagino, la historia ya de la compañera Eufrosina Cruz, mujer indígena que le negaron ser candidata, y después de unos años, pues logró ser diputada y impulsó una reforma para que las mujeres indígenas pudieran votar y ser votadas, ¿no? Y eso es muy reciente, en 2010 apenas, en el estado de Oaxaca, pues los municipios con población indígena lograron ese derecho y bueno, pues lo novedoso de esto es que la ONU misma retomó esa práctica, no esa iniciativa, para todos los países que tengan población indígena, pues se garantice los derechos político-electorales de las mujeres a pesar de respetando sus sistemas de usos y costumbres, aunque pues eso aún es, de observancia y de vigilancia porque sabemos pues que sigue habiendo pues limitación de acceso a derechos, ¿no?, de las mujeres indígenas, y lo que decía es que pues es más cruel la violencia, las manifestaciones de violencia en razón de género en los municipios indígenas, porque
Al menos en Veracruz sabemos que ha habido pocas presidentas municipales en los últimos años y pues ha habido varios feminicidios ya a las alcaldesas, ¿no? Y esto es por un rechazo, por una resistencia masculina o masculinizada de que las mujeres accedan a los cargos y a los puestos de toma de decisión. Y bueno, como dicen algunas especialistas, ¿no? Que si bien generamos, o la lucha y la denuncia ha generado pues mecanismos para el avance y para la incorporación efectiva de las mujeres en lo público y en lo político, también es cierto que vienen otros mecanismos, ¿no? Para contrarrestar estos avances, para no ceder el poder. Entonces yo cerraría ahí mi participación, una disculpa por la falla técnica, pero pues bueno, un gusto haber compartido el espacio. Muchas gracias, Grisel. Pues mi agradecimiento a las panelistas por haber estado con nosotras, con nosotros, y mi reconocimiento por el trabajo cotidiano que hacen para el ejercicio real del derecho, los derechos humanos de las mujeres. Les voy a dar ahora el uso de la voz a la licenciada Cristi del Carmen Mayo Alarcón. Ella es consejera electoral del INE local en Veracruz, y bueno, pues del Consejo Local aquí en Veracruz, y pues ella nos va a hacer el cierre de este evento. Bienvenida, licenciada Cristi. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación, sobre todo a la presidenta de la Comisión de Género e Inclusión del Consejo Local del INE en Veracruz, en este panel que es la violencia política en razón de género, avances, obstáculos y desafíos. A las maestras que estuvieron como panelistas, a la doctora Mónica Mendoza, a la maestra María del Rocío y a la maestra Grisel. A todos nuestros invitados que nos siguieron en la página de Facebook Live y por web. El mensaje, como decía la consejera Olivia al inicio, para cerrar con broche de oro. En este caso, quiero decirles que las mujeres tienen derecho a participar y ocupar todos los cargos de elección popular, estar donde se toman las decisiones y ejercer el encargo sin violencia política, solo por el hecho de ser mujeres. Es así que las panelistas que dedicaron un espacio es para continuar en este repudio hacia la violencia y que no solo realizamos estas actividades, no solo estamos informando cuando es un Día Internacional de la Mujer, estamos siempre combatiendo este tipo de violencia. Y para finalizar el mensaje, quiero resaltar lo siguiente. Si eres víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género o conoces a alguna mujer que sufre cualquier tipo de maltrato por parte de cualquier persona en el ámbito político, debes denunciar. Es aquí mi compromiso desde el Consejo Local que seguimos avanzando, que estamos haciendo estas actividades en coordinación y a todos es para cerrar esto. Deben denunciar. Es cuanto, consejera, y un gusto haberles saludado a todas y cada una de los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, pues con eso finalizamos el evento del día de hoy. Nos vemos pronto y nos vemos el 6 de junio ahí en las casillas para ejercer nuestro voto. Que tengan buena tarde, muchas gracias a quienes nos siguieron.